Gracias, Señor, porque tu amor es tan grande que nadie nos podrá separar de ti, Señor. Gracias porque ni la vida ni la muerte, ni lo profundo ni lo alto, ni espada, ni ninguna cosa creada, Señor, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti damos las gracias, Señor, por darnos la bendición en esta noche de estar en este lugar para estudiar tu palabra y para compartir, Padre amado, Señor, de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. A ti damos las gracias y damos la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Todavía siento, hermanos, buenas noches tengan todos. Probando, sí. Sí. ¿Me escuchan bien allá, verdad? Los de atrás, ¿escuchan bien? Ok. En esta noche vamos a empezar a estudiar uno de los libros y uno de los profetas más emblemáticos de la Biblia. El libro del profeta Isaías, ¿ok? Ok, hemos dicho profeta Isaías. Y es importante primero aclarar un poco, dar un panorama general acerca de este libro, su autor, el tiempo que le tocó vivir, la manera como escribió y los hechos que él describe y narra a través de estos 66 capítulos que tiene el libro del profeta Isaías. El nombre Isaías significa Dios es mi salvación. En el hebreo es Yahvé, es mi salvación, que es el nombre que pudiéramos decir que se ajusta más a lo que el Señor le dio como nombre a Moisés cuando le dijo: yo soy el que soy. Amén. Recordemos que cuando el Señor se muestra a Moisés, porque Moisés quería, no era que quería, era que lo estaban enviando a ir ante Faraón, él no quería de buenas, le dice: Señor, pero si yo me presento ante Faraón y él me pregunte en nombre de quién vengo, ¿qué voy a decir? Le dijo: bueno, dile, yo soy, te manda. Si a mí me hubieran dicho eso, yo le digo: Señor, todavía no me has dicho nada. Le dijo: bueno, dile que yo soy, el que es, por siempre, lo que trata de decirnos allí, te envía. Y esa palabra yo soy forma lo que en griego se ha llamado el tetragrammatón. El tetragrammatón no es más que la unión de 4 letras en hebreo, que son la yo, la e, la gua y la e. Yo no sé si pongo el pizarrón y se las escribo para que ustedes más o menos se den una idea, pero de todos modos, como no entendemos mucho hebreo, va a ser igual. Son puros gusanitos y garabaticos. Ok, los que van a ver en el instituto Introducción al Griego y al Hebreo, a ellos se lo explicaremos, pero son 4 letras. La yo, o la ye nuestra, la gua, que es, perdón, la e, que es la h, ye, h, la gua, que es la w, y la e. Le dio 4 letras, y, h, w, h. Esas palabras, esas 4 letras se llaman tetragrammatón y fue el nombre que Moisés le dio, el Señor le dio a Moisés para describir o denotar su nombre. En el antiguo hebreo no existían los signos vocales y fueron los masoretas, un grupo de estudiosos de la palabra, quienes incorporaron los signos vocales y agregaron a la palabra YHWH 2 vocales. La A, que se llama patá en hebreo, y la E, una de las E que hay, que se llama sere. Y surge el nombre Yahvé. ¿Ok?
El nombre de Jehová, escúchese muy bien, para los que están interesados en saber entonces por qué utilizamos el nombre de Jehová, es una mala transliteración del nombre Yahvé. Y es una transliteración al inglés, un americanismo que es quizás es una de las pésimas traducciones, pero escúcheme muy bien, le llamemos Yahvé o le llamemos Jehová, lo importante, escúcheme, no es su nombre, sino quién es Él para cada uno de nosotros. Acordémonos también que este nombre era impronunciable. Y algunos dicen que la transliteración no es a propósito, no es que diga un error, sino se hace a propósito para que se diga otro nombre menos el nombre que debería pronunciarse, para que nadie lo pronuncie. Por eso, cuando usted habla, por ejemplo, en Israel, usted escucha que ellos dicen el Eterno, el Olán, lo llaman el Eterno. Otros quizás le dicen el Señor, el Adonai, el Shaddai, el Olaf, el Olán, el Elión, ¿ok? El Shabaot, etcétera, etcétera. Nombres que son característicos y calificativos del nombre del Señor para no pronunciar este nombre, ¿ok? Porque se dice que su nombre es impronunciable o no debe pronunciarse. Esto porque antes existía también la creencia que cuando usted decía su nombre, mostraba o reflejaba toda su identidad. Hay un libro de un escritor llamado Ángel Rosenblatt, que se conoce con el nombre del sentido mágico de las palabras. Se los recomiendo para los que les guste estudiar un poco de gramática. El sentido mágico de las palabras de Ángel Rosenblatt, que estudia cómo los nombres eran impronunciables, porque la gente pensaba que al decir el nombre quedaba como desnuda ante los demás. Por eso se utilizaron los seudónimos, y usted va a conseguir que existen unos pseudoepígrafes, es decir, unos escritores que dan sus nombres a través de, a través de sobrenombres, pero nunca dan el nombre verdadero. De allí que algunos artistas cambian su nombre, algunos escritores cambian su nombre y algunos pintores también cambian su nombre. Ahora, esto quizás viene por algo que tiene un aspecto cultural, pero el nombre del Señor tiene un aspecto teológico fundamental, que es que el nombre del Señor no debe ser pronunciado en vano. Amén. Y esa palabra en vano significa sin ningún sentido allí, porque la palabra vano tiene varias connotaciones, como humo, vaho, vapor, ¿verdad? Cosa fútil, cosa que deja de ser y perece rápidamente. Pero es que no se utilice inútilmente el nombre del Señor. Por esto, yo quiero recordarles también, a manera de recordar también lo que es el propósito de Dios en su palabra, que tengamos cuidado cuando decimos Dios me dijo o te voy a decir algo en el nombre del Señor, cuando es un parecer particular suyo, o cuando usted tiene algún espíritu de sospecha, ¿verdad? O que usted quisiera quedar bien, involucra al Señor. Por favor, tengamos cuidado con esto, porque la Biblia dice que de toda palabra nosotros tendremos que dar cuenta. Y más adelante el apóstol Pablo dice, hay una versión que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ok? La versión original dice las malas acciones, es decir, no es solamente conversaciones, sino las malas intenciones. Y todo aquel que actúa de una manera para figurar o para llevar mérito, involucrando el nombre del Señor, escúcheme muy bien, más que quedar bien, queda mal delante de Dios. Amén. Entonces es mejor decir, como dice el apóstol Pablo, digo yo, no el Señor. Y si Pablo lo dijo, ¿cuánto más nosotros, verdad? Él mismo entendía que hay cosas en las cuales
Dios no se les reveló, sino que él pensaba y creía que debía ser así. Como el caso de 2 Corintios capítulo 7. Mando yo, mas no es mandamiento del Señor, dice. Ok, pero dejemos eso a un lado. Ahora bien, Isaías entonces significa Jehová o Dios es mi salvación. Vamos a decir Dios, es mi salvación. El oficio de Isaías es profeta. ¿Qué es un profeta? Vamos a ver, alguien que me diga. Hoy que estamos llenos de tantos profetas, y usted ve enlace y dice ahora con nosotros la profeta, el profeta, y son quizás los ministerios que están predominando en los medios y en algunas partes. Hay dos ministerios, el del apóstol y el del profeta, que son los que están predominando. La gente dice es que hoy día es tiempo del profeta y del apóstol. Lo que pasa es que estaban como dormidos. Bueno, resulta que estaba dormido todo el mundo porque ahora todos los que eran pastores ahora quieren ser apóstoles y el que no tenía nada, pues de alguna manera hay que meterlo como profeta. Entonces, no es que los ministerios estaban allí, los que estábamos dormidos éramos nosotros y no nos dábamos cuenta que esos ministerios sí están trabajando y siguen actuando en la iglesia. Solamente que, escúcheme, alguien se le antojó que ser pastor como que no era de mucha estima o tenía mucho poder y pensó que el apóstol pudiera ser una persona que pudiera tener más poder que el pastor. Entonces empezaron a salir los apóstoles como personas que tienen más poderes que los pastores y la gente empezó a seguir apóstoles y empezaron a decirle a uno, porque a mí también me lo dijeron, ¿tú eres qué? Yo le dije, yo soy evangélico. Estoy tratando de ser evangélico, pero ¿tú eres qué? Yo le dije, no, yo estoy pastoreando. Ah, no, dice, todavía te falta mucho. Escúcheme muy bien. Sí, empezando, escúcheme muy bien. Cuando el Señor nombra a los ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y el Señor nombra los 5 ministerios, el Señor no dice que uno es mayor que otro, sino que todos se conjugan y complementan un oficio importante que es hacer crecer la obra del Señor y edificar a los santos de la obra. Amén. ¿Para qué son los ministerios? Para equipar, para preparar a la iglesia, escúcheme muy bien, y los santos de la iglesia crezcan en el ministerio y para que la obra del Señor crezca. No es para obtener bienes ni ganancias, no es para ganar prestigio, amén, sino para servirle a Dios, amén, es para servirle a Dios. Ahora escúcheme muy bien, escúcheme, algunos dicen, pero el apóstol siempre es mayor que el pastor. Escúcheme, ¿qué pastoreó el Señor? ¿Apóstoles o no? Ajá, claro. ¿Cómo llamó el Señor a sus discípulos, a los 12? ¿Cómo se llaman los 12? ¿Y quién era el pastor? Entonces, ¿quién era mayor? El pastor. Ahora, la Biblia dice en el Salmo 23, Jehová es mi, debería decir apóstol, ¿verdad? Porque si el apóstol es el más alto, el Señor debería ser apóstol. Y la Biblia dice que Jehová es mi pastor. Escúcheme. No es que quiera quitarle las pretensiones ni las intenciones. Usted se puede llamar como quiera. Lo importante es que hay detrás de todo ese título. Amén. Si detrás del título no está la intención de servir a Dios y agradar a Dios, con sencillez, de nada nos vale que nos llamen como nos llamen. Amén. Esto es importante. Ahora, el profeta Isaías, él es profeta. ¿Qué hace un profeta? Alguien que proclama, que declara. Ajá. Ya va. Ajá. Y usted acaba de hacer una diferencia. Es alguien que proclama, que enuncia la palabra revelada. Usted ha dicho algo que es importante. El profeta no habla su sentir o su querer. No habla ni profetiza su
su parecer. Él habla la palabra revelada por Dios. ¿Me está escuchando eso? Primero, nadie se hace profeta porque le parece que ese es el mejor título. El que constituye ministros es el Señor. Amén. Ahora, cuando a un hombre se le da palabra para que hable y la proclame, que es la palabra revelada de Dios, se le llama profeta o profetet en el griego, que significa eso, proclamador de una verdad revelada por Dios. Y si el profeta habla una palabra revelada por Dios, la palabra se cumple. Amén. Ahí no hay lugar a duda. Vamos a esperar a ver si se cumple o no. Si habló Dios, se cumple. Porque precisamente es la palabra revelada por la mente de Dios. Ahora, fíjense bien, esto implica algo. Que el profeta puede hablar cosas que ni siquiera entiende, ni sabe, ni comprende. Como es el caso de los profetas de la Biblia. Daniel caía debilitado al piso porque no entendía las revelaciones de la palabra que Dios le daba. Y muchos profetas hablaron, escúchese muy bien, inspirados por Dios y no entendieron de lo que estaban hablando porque el cumplimiento se da posteriormente a su muerte y ellos todavía no entendían. Entonces un profeta no dice lo que le parece a él. A mí me parece que tú te vas a casar, claro. Si está buscando novia, a lo mejor se casa. O a mí me parece tal cosa. Eso no es profeta. Profeta es el que proclama, enuncia, predica la palabra revelada por Dios directamente sobre él. Amén. Y Dios lo toma como un heraldo, como una persona, un mensajero para llevar esa palabra. ¿Ok? Ajá, déjeme hacerle una diferencia. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen, ahora pasa el profeta. El Señor me muestra que los que saquen la cartera, Dios se las va a llenar. Hay que tener cuidado con todo esto. Simplemente le estoy dando un ejemplo. Ahora, Isaías, aunque no pedía que sacaran la cartera, escúcheme, Isaías viene de una clase social alta, descendiente del rey David. Y es un hombre que tiene dinero. No es un limpio. Escúcheme muy bien. Sin embargo, ustedes van a conseguir que anduvo muchos años con las nalgas al aire. Así lo dice la Biblia. Y eso lo vamos a ver. Ajá. Y no era porque no tenía con qué comprar una túnica ni una falda para vestirse, sino que fue señal su forma de vestirse, porque era una vergüenza, fue señal al pueblo de Israel. Como es una vergüenza el andar así, Dios también se avergüenza de la actitud y de la condición espiritual que el pueblo de Israel tiene. Ya vamos a hablar de eso. Ahora fíjense bien. Aproximadamente se ubica el profeta Isaías entre el año 740 760 a.C. Le toca profetizar durante el reinado de 5 reyes: Acaz, Manasés, Miqueas, Jotán. Y le toca llevar un mensaje, escúcheme, un mensaje que es valedero para todo el pueblo de Israel. ¿Por qué digo esto para todo el pueblo de Israel? Porque para la época que Isaías empieza a profetizar, Israel estaba dividida en dos reinos: reino del norte y reino del sur. Recordemos, ¿a quién se le dividió el reino? ¿A quién? ¿Pero a qué hombre se le dividió el reino? Ajá, primero gobernó David. Ok, vamos a partir de David. Después de David, ¿quién heredó? Salomón. Y después de Salomón, ahí es donde ocurre la división. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón? Roboam. Roboam. Y Jeroboam era un israelita que se levanta precisamente contra Salomón
y toma también parte del reino. Ahora fíjense bien, el reino se divide en dos partes. El reino del norte, Israel, capital Samaria, y reino del sur, Judá, capital Jerusalén. ¿Me escucharon bien? Dos reinos. Israel, capital Samaria, Judá, capital Jerusalén. Y desde que hubo esa división entre los dos reinos, hubo también diferencias. Algo así como lo que se da ahora entre Corea del Norte y Corea del Sur. Son una misma Corea. Uno dominado por una ideología comunista y otra por una ideología democrática. Son coreanos ambos, pero se odian. De hecho, las primeras amenazas de Corea del Norte fueron hacia Corea del Sur. Como Corea del Sur recibe apoyo de los Estados Unidos, no hizo el ataque porque Estados Unidos iba a intervenir. Y después se vio complicado porque China y Japón tampoco le dieron apoyo. Ahora fíjense bien, Reino del Norte y Reino del Sur. Existía enemistad. Por eso es que la Biblia dice que entre samaritanos y judíos no se trataban, se veían mal. ¿Recuerda esto? El pasaje de la mujer samaritana. ¿Recuerda el pasaje del buen samaritano? Bueno, esto hace referencia, de alguna manera, también a la división que existía entre estos dos reinos. Se dividen porque Roboam fue un hombre de carácter débil y Jeroboam tomó fuerzas y levantó un ejército y arrebata la gran cantidad, ¿verdad?, del territorio de Israel que Salomón había dejado a su hijo. De hecho, existía una profecía que su reino sería dividido. Ok, le toca predicar. Ahora fíjense bien, ¿cuál es la situación que se vive para ese entonces? Es una situación bastante preocupante. Usted sabe que en el mundo han existido siempre imperios que han dominado. Imperio egipcio, imperio asirio, imperio babilonio, imperio medo-persa, imperio griego, imperio romano, y se habla del último imperio que es el imperio del anticristo, ¿ok? Del cual la Biblia nos habla proféticamente. Ahora, estamos hablando de gobiernos humanos, ¿ok? Y esto ocurre desde la caída o desde que el pueblo de Israel dejó de dominar al mundo, cuando los hombres pidieron que el gobierno dejara de ser teocrático para convertirse en antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre. Hermanos queridos, desde la caída o desde el dominio de Nabucodonosor, del imperio babilonio, los gentiles toman el gobierno a nivel mundial y siguen dominando hasta que Dios venga con su iglesia a instaurar un nuevo gobierno nuevamente teocrático. Amén. Bueno, de eso no vamos a hablar, sino más adelante cuando toquemos la profecía. Ahora, ¿cuál es la situación de Israel? Primero, están divididos. Segundo, hay diferencias entre los dos reinos. Y tercero, hay una característica muy importante, que era que el pueblo, queridos hermanos, pecaba deliberadamente. Oigan esto, que esto es importante. Si bien algunos historiadores han dicho que la historia es cíclica porque algunos eventos se vuelven a repetir en la actualidad, escuche esto. El pueblo de Israel se había prostituido y había caído de su santidad, se había alejado del Señor, adorando a dioses paganos, sirviendo a otros dioses, y lo peor, que es lo que Dios va a atacar concretamente acá, es que consigue a su pueblo haciendo, escúchese, aliándose, haciendo confabulaciones y uniéndose a pueblos enemigos. Uno es
al imperio asirio, al rey de Asiria, y otros uniéndose a Egipto. ¿Por qué? Ellos pensaron en todo tiempo que si hacían alianzas con un reino que ya estaba en decadencia, pero que todavía tenía poder, como era el imperio egipcio, o tenían alianzas con el imperio asirio, que era el que estaba surgiendo con poder, ellos estarían más seguros. El profeta Isaías viene con un mensaje determinante a decirle, tanto al reino del sur como al reino del norte, tanto a Samaria como a Jerusalén, que la fortaleza de los hijos de Dios no está en las alianzas que hagas con los enemigos ni los pueblos paganos, sino que está en la confianza que cada uno de nosotros ponga y pueda poner en el Señor. Porque los que confían en el Señor, Jehová peleará por ellos la buena batalla. Tremendo esto, ¿verdad? Y empieza a desarrollarse entonces un panorama donde el Señor empieza a través del profeta a alertar el peligro de las alianzas y el pecado que hay. El pueblo se había pervertido, entre ellos vamos a ver unos versículos clave, que es el capítulo 3 del profeta Isaías, donde las hijas de Sión se les quita todos los adornos que tenían. ¿Ok? Aunque en el capítulo 16, versículo 12, más adelante, el Señor se encarga de volvérselos a poner, pero vamos a ver por qué surge esto, porque de allí surgió que en las iglesias las hermanas no deben usar cintillo, ni colorete, ni polvo, ni zarcillo, ni pulsera, ni cadena, ni tacones, ni cinturones. No, tampoco desnuda, hermana. Es decir, nada de esos adornos. Pero ya vamos a ver. Vamos a leer el capítulo 1, porque ya leímos el capítulo 6 y entonces vamos a empezar. Ok, el profeta Isaías, escúchame, es un hombre estudiado. Escuchen, primero tiene dinero, segundo es estudiado. Y su estilo poético es de renombre a nivel teológico. Se conoce como un profeta poeta. Su estilo es muy refinado y muy bueno. Además, el libro está dividido, ya dije, en 66 capítulos y se habla de 3 divisiones importantes del libro del profeta Isaías. Desde el capítulo 1 al capítulo 39, esa primera división, se cree que la escribió totalmente él. Del capítulo 40 al 45, se piensa que escribió otro dirigido por él. Y del capítulo 46 al 66, del 46 al 66, existe otra división. Por eso se habla de los 3 momentos importantes en la vida del profeta Isaías. Primera sección, capítulo 1 al capítulo 39. Escuche, del 1 al 39. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Y quedan cuántos? 27. Del 40 al 66 es otra división muy notable. Aunque algunos dentro de esa gran división, del 40 al 66, hacen una pequeña división allí del 40 al 45, porque tiene una parte que se llama el cántico del siervo sufriente, donde se contempla el sufrimiento, la agonía del Señor. ¿Ok? Aparte de eso, el profeta Isaías es quizás uno de los profetas que habla más claramente acerca de la venida de Jesucristo. Y es el profeta por excelencia, escúcheme, es el profeta por excelencia de todas las profecías, las mejores y la mayor cantidad que apuntan hacia la venida de Cristo como el Mesías. ¿Ok? Por eso también se le ha conocido al libro del profeta Isaías como la proto-Biblia o la Biblia en miniatura, por el gran parecido que tiene a toda la Biblia. También se le conoce como el profeta evangelista, porque se dedica a dar palabra, a predicar, a anunciar y a proclamar, como es su oficio, mensajes para un pueblo
para que el pueblo se arrepienta. Los últimos 27 capítulos específicamente se refieren a la restauración de Jerusalén y de Israel y del remanente. Por eso hablan de esa gracia en esos 27 capítulos. ¿Ok? Vamos a empezar a leer el capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós. Escuche, esa palabra Amós allá aparece con Z. No es el profeta Amós, ¿ok? Este es otro, este es el papá de Isaías. Algunas versiones que ustedes tienen por ahí, por ejemplo, la Biblia textual. ¿Quién la tiene por ahí? La verde, esa Biblia. Dice, visión de Isaías ben Amós. La palabra ben, B-E-N, significa hijo en hebreo. Para los que tienen esas versiones, porque a veces algunos dicen qué significa ben ahí. Ben es hijo en hebreo. Profeta, visión de Isaías, ben de Amós o hijo de Amós, la cual vio acerca de quién? De Judá y Jerusalén. ¿De qué reino está hablando? Del sur. No, del sur. Judá, capital Jerusalén. Israel, capital Samaria. Vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías. Escuchen, los reyes. Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Se le agrega en algunos, son 5. Se le agrega el último en su periodo de muerte, ¿ok? Aunque algunos no lo agregan, dice, porque allí ya se estaba muriendo, que iba a profetizar. Pero algunos lo agregan, ok, pero no importa. Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Está hablando a los reyes del sur. Incluso, ¿por qué les digo yo que la profecía toca al norte? Porque allí se da el conflicto entre el sur y el norte, y las profecías que el profeta da son aplicables también al norte. Y hablan también de ese peligro de las alianzas. Ya vamos a ver, porque el reino del norte es el primero en buscar alianza. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Oiga esto sí es importante. Porque habla, no habla el diácono, no habla el líder, no habla el pastor. ¿Quién habla? Habla Jehová. Es primera característica de un profeta. Habla la palabra de Dios. Crié hijos. En otras versiones dice engendré, formé. Y en unas versiones más antiguas dice incubé hijos y los engrandecí, los levanté y ellos se rebelaron contra mí. Mire cómo Dios habla duro al pueblo. Crié hijos y los engrandecí y ellos me fueron infieles. Es lo que está empezando a hablar. El buey conoce a su dueño. Allí hay una comparación, ¿verdad? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Allí la palabra pesebre, nos va a ayudar para entender un poco lo que hemos dicho en otras. El asno conoce ¿qué? El pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un pesebre no es lo que la gente hace en Navidad. ¿Ok? Primero que nada. Empecemos por allí para que veamos que estamos mal. Un pesebre no es lo que la gente hace en Navidad. Porque en Navidad la gente hace una representación alusiva al nacimiento de Cristo. Pone unos animales, una choza, y el 24 mete el niño. Y pone a María y a José porque ese niño tiene que tener algún padre y alguna madre. Y busca otras cosas, ¿ok? Eso no es un pesebre. Un pesebre es un establo donde acampan los animales. Ok, fíjense bien.
Por eso es que explicamos la vez pasada que Jesús no nace en un pesebre, sino en un Sucot. El Sucot es una choza que se hace en el mes de septiembre, representativa de la fiesta de los tabernáculos o de la fiesta de las chozas. Sucot significa eso, choza. Donde el pueblo de Israel, por cierto que estamos invitados este año a la celebración de la fiesta de los tabernáculos en Israel. Escuche, van más de 5,000 personas a esta fiesta. El Sucot se hacía en conmemoración, lo hace el pueblo de Israel, en conmemoración para recordar cuando vivieron en chozas, cuando salieron de Egipto y anduvieron por el desierto, ¿verdad? Sin casa, errantes como beduinos. Entonces, durante el mes de septiembre ellos hacen estos sucos, estas chozas, y hacen una fiesta que dura 7 días. Dura 7 días. Una chevúa, creo, chevúa es que se dice semana, creo que en... ¿Ah? Shavúa en hebreo. Estoy estudiando hebreo. Dura 7 días y hacen una celebración en conmemoración para recordar esto. Entonces, por eso es que dice que él no nació en un pesebre, sino en un Sucot. Esto por los aspectos higiénicos de los judíos también. El martes. En marzo, la fecha es incierta. Se cree que el Sucot había quedado abandonado luego de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Pudo haber sido octubre, que es la que dan algunos como la más certera, ¿ok? Que es donde empieza el año judío. Termina. ¿Termina o empieza? No, el mes de octubre ya va. El primer mes es el mes de abril, el mes de Nisan. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en el mes 7. Sí, septiembre, octubre. En esa fecha que termina la fiesta de los tabernáculos, dejaron un Sucot y María y José, buscando un establo, no lo pudieron, una posada, perdón, no la pusieron encontrar y se meten en uno de esos Sucot como celebración. ¿Por qué no buscan un pesebre? Porque para los judíos el estar con animales es sinónimo de inmundicia. Y podemos muy mal pensar que ellos hubiesen buscado un lugar inmundo para tener. Entonces buscaron, fue un Sucot. Allí hay una interpretación, ¿ok? Y luego que estaba en el Sucot, la estrella se aparece y vienen los pastores con sus animales. Eso es lo que lo convierte luego en un pesebre que la gente piensa que era un pesebre. ¿Ok? Sí. Cuando usted va, por ejemplo, a Jerusalén y se va hacia la parte, ya va, déjame ubicarme, a la parte oriental, el Monte de los Olivos y la parte del campo de los pastores estaba a las afueras de la ciudad. Actualmente está en frontera con Palestina, a las afueras de la ciudad. Y todos los que pastoreaban eran clasificados como inmundos. ¿Por qué? Porque tenían que manejar los animales, tenían que parir algunas de ellas y ellos ayudaban a parir, se llenaban de sangre. Entonces se contaminaban y tenían que primero purificarse. Por eso era que los rebaños estaban apartados. Era algo así como las ciudades de refugio, que estaban alejadas, donde iban todas aquellas personas que habían cometido, ¿verdad?, algún daño, algún delito, se refugiaban. En el caso de los leprosos también, los que han visto El Cuarto Rey Mago, ¿no han visto El Cuarto Rey Mago? Busque esta película y la ve, se da cuenta que el Cuarto Rey Mago, que es en ¿cómo es que se llama el tipo? Charlie Sheen, está buscando a Jesús y cuando llega, empieza por las ciudades de refugio y consigue allí leprosos y se da cuenta que nunca pudo llegar al Señor, pero el Señor le dice, cuando llegaste a estos lugares, ayudaste a los leprosos y a los enfermos, ya me habías encontrado. Tremenda película, se las recomiendo. Ajá. No, porque para el judío es preferible nacer al aire libre que meterse con un pesebre.
Es que esto es fuerte. Sí, es fuerte. Usted tiene que conocer un poco de las costumbres, ¿verdad? De los judíos. Los judíos prefieren quedarse al aire libre, pero no contaminarse. Por eso yo les decía, por ejemplo, mirar a un gentil para ellos es sinónimo de contaminación. Fíjense, yo intenté hablar con un judío allá en la tumba de David y no me respondió ni me vio, porque uno quedaba como inmundo. Ah, pero cuando eché el dólar sí lo vieron. Ajá. Sigo. Ok, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, escúchame esto, escuche bien esto. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esa palabra allí, conocimiento, no denota conocimiento de biología, de matemática, nada de eso. Mi pueblo no tiene ¿qué? ¿Conocimiento de qué? De Dios, de su palabra. Eso en el griego se va a conocer con el nombre de epinoxis, del conocimiento supremo. Epignosis, epinoxis. Ajá. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? O gente pecadora. Allí les da un calificativo. O gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. No hay nada bonito allí. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Es decir, dieron un paso atrás. Oiga, provocaron a ira. ¿A Dios le da ira? Esa es una forma del Señor en mostrar que Él también tiene emociones. Para darnos a conocer qué es lo que siente, nos da emociones que sentimos los hombres. Eso se conoce en hermenéutica como figuras antropopáticas. Figuras antropopáticas, es decir, emociones que son de los hombres atribuidas a Dios. ¿Ok? Ajá. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Le está diciendo aún, ¿qué quiere decir? Que venía de echarles chaparro, venía de echarles cuero, hermano. Y todavía querían más. Todavía os revelaréis, les dice todavía. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Vea la introducción que hace el libro para hablarnos del panorama en que está viviendo Israel, en que está viviendo el reino de Judá y en la cual le toca profetizar a Isaías. Y queda la hija de Sión. ¿Por qué se refiere a Sión? ¿Qué es Sión? Sión, ¿qué es Sión? Ajá, es el monte donde está sentada Jerusalén. ¿Ok? El monte de Sión. Pegadito allí, hacia la parte norte está el monte Moriah, pegadito también, que son montes importantes que se nombran en la Biblia. Pero sobre el monte de Sión, dividido por el torrente de Cedrón, está esta ciudad. Ok. Para los que a veces le dicen, tú eres sionista. ¿Qué es sionista? El sionismo es un movimiento, ¿ok? ¿De qué habla el sionismo?
Tarea, averígüenlo. ¿Qué es el sionismo? ¿No? Vamos a dejarlos de tarea. ¿Qué es el sionismo? Porque hoy día se habla mucho en noticias, se habla mucho internacionalmente sobre el movimiento sionista y es importante averiguar a qué se refiere. ¿Ok? Eso viene del monte de Sión. El miércoles lo explicamos con lujo de detalles, ¿ok? Pero para que averigüen. Si Jehová de los ejércitos, versículo 9, no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejante a Gomorra. Está hablando de qué? Del remanente fiel, ¿ok? Fuésemos como Sodoma y como Gomorra. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchá la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Bien, los compara allí. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Imagínense, les está diciendo, todas las fiestas y celebraciones que ustedes hacen, supuestamente para agradarme a mí, las he aborrecido. Los sacrificios que se hacen en el templo, en el altar, ¿verdad? En el altar que está en el atrio del templo, todos esos sacrificios de carnes, de grasa, todo eso lo aborrezco. Ya lo tengo aborrecido. Ahora, escuche por qué. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Oiga que esto es determinante. Yo no voy a oír la oración, le dice el Señor, del que está mal delante de mí y persiste en hacerlo mal. Es rebelde y terco y persistente en hacerlo malo. Así que no gaste tiempo orando porque no lo va a oír el Señor. Eso es lo que les está diciendo. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Este versículo se lo tiene que aprender. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y allí toma dos símbolos importantes del pueblo de Israel, que es la granada y la lana. Usted va a Israel y uno de los símbolos de Israel es la granada. Se dan unas granadas grandísimas así. Nunca había visto una granada tan grande. La meten en un exprimidor y sacan el jugo, qué sabroso. Por allá en Caná de Galilea vimos hacer esto y es increíble. Ahora, vea esto. Toma dos símbolos. Si fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Eso se refiere a la nieve que cae sobre el monte Hermón en la antiplanicie arriba del Líbano, en lo que se llama los altos del Golán. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Oiga que esto también es importante. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Por eso es que lo que el profeta habla es lo que Jehová ha dicho.
¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, es decir, adulterado. Vea la condición del pueblo. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Ahí es Jehová Sabaoth, el fuerte de Israel. Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. En esto se hace una referencia muy importante que Jerusalén, una de las ciudades que era conocida como una de las ciudades más justas en aquel entonces, en la época, se llenaron sus jueces y se llenaron sus hombres de ley, se llenaron, queridos hermanos, de corrupción. Y empezaron a torcer el derecho, dice el profeta más adelante. Torcieron el derecho y torcieron la justicia. Y cuando esto empieza a ocurrir, Dios se molesta, porque una de las características y de los atributos del Señor es que Él es un Dios de justicia, Dios justo. Y el pueblo empezó, queridos hermanos, a dejar esto. Vea esto. 27. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogiste, tus siembras, tu trabajo. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Es decir, siembras sin producción. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Esto que dice el Señor acá sobre Jerusalén es terrible, hermano. Yo estaba pensando en esto y tan claro que le habla Dios al pueblo allí y todavía siguen en su persistencia y todavía siguen, queridos hermanos, en su rebeldía. Qué terrible es esto. Claro, ¿por qué? Porque el holocausto, los sacrificios, era una forma de redención. Era una forma de redención, es una forma de ofrenda. Existen varios tipos de ofrendas. Por ejemplo, la del holocausto que se menciona allí es la que es totalmente consumida y dedicada a Dios. Hay ofrendas mecidas donde se le lleve comida y se mece, se sacuden para dedicarlas a Dios. Son ofrendas de comida. ¿Ah? El Señor cuando les habla les dice, de ninguna quiero. Porque de nada vale que ustedes me traigan ofrendas y su corazón no cambie. Vea que esto es fuerte, ¿no? Y vea cómo el Señor les habla duro a su pueblo. A veces uno medio le habla duro a la iglesia y hay hermanos que se molestan. Les dice ramera, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Sí, hijos del diablo, ¿no? Les dice de todo, hermano. Para ver si hay un cambio de actitud y el mensaje es fuerte. Y dice, habla Jehová. Por eso es que el profeta no les caía muy bien, hermano. Sí. La cualidad. Sí, yo digo, por ejemplo, nosotros antes, cuando nosotros creímos, no nos preocupábamos por el precio del dólar. Ni quién iba a viajar al extranjero, porque el que viajaba era porque tenía plata.
Si alguno iba a Cúcuta era bienaventurado. Escuche. Y nadie se preocupaba por eso. Y escuche, en nosotros existía, estoy hablando de la época en que yo creía, hace 30 y pico de años, 30. Ok, en nosotros lo que existía era el anhelo de servir a Dios. De tener un ministerio para predicar la palabra y agradarle a Dios. Nadie estaba pendiente de evaluaciones, nadie estaba pendiente de esto. Escúcheme. Y nosotros, en el caso nuestro, como nos levantamos nosotros, como nos educaron, anteponíamos a veces placeres como playas y cosas nuestras. Eso era colocado en un segundo lugar ante la urgencia de servir a Dios. Cuando usted habla de que el cristianismo de hoy se ha vuelto muy cuantitativo, es muy mercantilista, ¿en qué anda acá los hermanos? Buscando plata, hermanos. Cada uno anda en lo suyo. Sí. Hoy le decía yo, mire, ahorita cuando venía me conseguí unos hermanos y nos paramos a hablar con ellos. Yo le pregunté, ¿por qué no asististe? Él dejó de asistir 2 domingos. Me dijo, no, porque estaba cuadrando un negocio con un tipo que sí tiene billetes. Yo le dije, te voy a enseñar algo. Se lo dije en aquella oportunidad. Mi experiencia y mis años en el Evangelio me han dicho que primero Dios y después lo demás. Escúcheme. Independientemente del tipo de negocio o de los tipos con billetes que vengan, Dios no se mueve así. Óigame. Me dijo, pastor, pero es que este es un negocio seguro, esto es darle un tiro al piso. Hoy me lo conseguí. Me dijo, óchale, pastor, esa gente que tiene tanta plata orando detrás de ellos para que me pague. Y logré hacer el negocio, pero ahora me piden hasta rebaja. Me dijo, esa gente que tiene millones. Y mire, me dijo, no coroné. Y le dije, y perdiste lo más importante, que fue buscar de Dios. Si hubieras buscado de Dios, a lo mejor Dios toca a esa gente y te hubiera ido mejor. No invirtamos el orden de las cosas. Y escúcheme, cuando Dios le habla al pueblo de Israel así, es porque estaba parecido a lo que estamos nosotros ahora. Por allí he escuchado de gente que está haciendo negocios deshonestos. Hermano, eso es para el mundo. El creyente no tiene que verse involucrados en estas cosas. Negocios deshonestos. Balanza injusta, dice la Biblia. Negocios oscuros. Usted no tiene por qué estar haciendo trampa. Jehová es nuestro proveedor. Eso dice la Biblia. Él es Jehová Jireh. Él es el que provee. Hay gente que está esperando un golpe de suerte para coronarse. ¿Qué cuento de golpe de suerte? Busque a Dios y Dios le va a dar, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. No invirtamos las cosas. Y esto es parte. La cualidad y la calidad de los creyentes y del pueblo había mermado, había disminuido, se habían vuelto injustos, estaban adorando a otros dioses, cada uno estaba en carnalidades, en deseos propios, y el corazón arrepentido para la búsqueda del Señor se había, querido hermano, olvidado. Ajá. Ajá. Cuando llegaba un profeta, prepárense porque ahí viene palabra de Jehová y todo el mundo temblaba. Ahorita todo el mundo está esperando que llegue el profeta para que le diga que es rico. No. No, hermano, mire, olvídense de eso. Hoy leía un pensamiento de Simón Bolívar que dice: está demostrado que para alcanzar el éxito es necesario haber transitado por la senda del sacrificio. Eso dice Simón Bolívar. Es decir, que usted tiene que entender que el hablar duro y el pasar a veces por momentos difíciles también es la voluntad de Dios. Hay una doctrina que trata de suavizar todo. Eso se llama teodicea. Dios no pudo haber dicho eso, dicen algunos. Dios no pudo haber dicho. ¿Por qué no lo pudo haber dicho? Fue que lo dijo para que nos acomodáramos, hermano. Fue que lo dijo. Por eso yo les voy a decir algo. Es necesario que nosotros despertemos. De verdad. Ahora, escúchese que aquí Dios habla algo muy importante. A los que son justos y al grupo que se mantiene en el Señor, de ellos los voy a cuidar.
Usted no ve lo que dice ahí la Biblia. ¿De quién va a tener cuidado Dios? De su remanente, del justo, del grupito, de los fanáticos. De los fanáticos evangélicos. De los que buscan mucho a Dios. Que ese ya me cae mal porque ora mucho. El problema es que lo que me cae mal es que yo no estoy orando. Y trato de descalificarlo en contraposición a lo que yo debería estar haciendo. Ajá. Amén. O hay, pero algo sucede. Capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Aconteció en lo postrero de los tiempos, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado al monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vea este evento profético. Fíjense bien. Actualmente, si usted va a Israel, todos los poderes que estaban en Tel Aviv los están trasladando hacia Jerusalén. ¿Sobre qué ciudad es la profecía? No es sobre Tel Aviv, no es sobre Haifa, no es sobre Berseba, no es sobre Capernaum, ni sobre Gadara, es sobre Jerusalén. Allí es donde se mueve todo. Y dice que de aquí a poco acontecerá que todas las naciones, ¿verdad?, correrán hacia ese monte. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Bueno, más claro que esto, hermano. Tan clarito que es esto, yo no sé cómo la gente no lo entiende. Que de allí vendría, ¿verdad?, la salvación, y que vendría lo que habría de regir al mundo. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado. Esa es una profecía postrera. Y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Esta es una profecía tocante a lo que se llama el Census Plenior, donde se dan las conjunciones de los pactos de Dios, donde Dios promete que será allí todo paz para el pueblo de Israel, y donde habitarán, escúchense muy bien, donde no habrá conflicto, para hablarnos de una introducción al milenio. ¿Ok? El día de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas, oiga esto, traídas del oriente, y de agoreros como filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Ahí viene, empieza a hablar. Vienen del oriente, ¿verdad?, de los pueblos árabes, de Irak, Asiria, todas estas partes. Traídas estas costumbres del oriente, y de agoreros, es decir, de adivinos, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Escuche, las alianzas. Óigale, póngale cuidado aquí, porque a Dios no le gusta la alianza de sus hijos con paganos. Aunque usted se moleste y me diga, pastor, pero eso eran otros tiempos. Aguárdese, ya va a ver. Es así, ya va a ver. ¿Ok? Su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que lo fabrican sus dedos. Es decir, tienen mucho oro, tienen mucha riqueza, pero también tienen muchos ídolos y dioses paganos ante los cuales se arrodillan, ¿verdad?, y ante los que fabricaron sus dedos, su hechura de mano.
Ahí está hablando en contra de la idolatría. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Han cambiado a Dios por imágenes hechas por las manos de los hombres. La altivez de los hijos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Altivez y soberbia. Parece que no son muy buenas compañeras, ¿verdad? Dicen que cuando un hombre empieza a hacer alarde de su soberbia, empieza a quedar solo. ¿Ok? Versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. Está hablando de la parte de la antiplanicie del Líbano, del norte de Israel. Sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Soberbia y altivez eran características del pueblo de Israel. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar a la tierra. Aquel día, está hablando de los tiempos finales, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar a la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Tremendo esto. Esto es una profecía tocante a los tiempos finales, donde la gente se esconderá, desearán la muerte y la muerte huirá de ellos. Ante la presencia del Señor no podrán resistir la presencia del Señor. Y la vergüenza que les vendrá, queridos hermanos, será tan grande que muchos se esconderán. Qué terrible es esto, ¿verdad? Sí, esto es parte de lo que se empieza a hablar del Apocalipsis. Características de los tiempos postreros. Es terrible esto, el día grande de Jehová. Ojo con esto, ¿no? Aquí viene el capítulo 3. Estoy pasando esto rápidamente, aunque luego yo voy a hacer un resumen de todo esto. Porque aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Oiga esto, les voy a quitar los suministros. Esto me hizo pensar a mí un poco lo que estamos viviendo. ¿De verdad? ¿Y que acaso la soberbia de algunos gobiernos no provoca que el Señor nos quite las cosas? Escuche, y no es porque los odia, es por misericordia, para enseñarnos que de la soberbia y de la altivez no se saca nada. Llámese adecos, copellanos, oficialistas, opositores, llámese quien se llame. Lo que Dios no tolera es esta parte. Escúcheme, no estamos hablando de ningún presidente, estamos hablando de los gobiernos que son de esta forma, de los gobernantes y de los pueblos que se ensoberbecen. Dice la Biblia aquí que el Señor les va a quitar todo socorro de agua y sustento de pan. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Ay, oigan esto, oigan esto. Y el pueblo se hará violencia unos con otros.
Cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Esto como que lo escribieron aquí en Caracas, escuche. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Imagínense esto. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Bueno, yo estaba viendo en estos días la noticia, el que está promoviendo la lucha contra la corrupción es el más corrupto de todos. Esto es lo que Dios castiga. Independiente, para que no diga que estoy hablando mal igualito le sucedió en el gobierno del otro, de los blancos, de los verdes, de los rojos, de los azules, de los morados. Escúcheme, esto lo castiga Dios para que usted vea que Dios hace justicia. Dios, hermano, a Dios no se le pasa nada. Usted hace injusticia con un hijo, con una vecina, con un vecino, Dios le va a pasar factura. Con un compañero de trabajo, Dios le va a pasar factura. Amén. Versículo 10. Decía el justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Vea, el justo comerá del fruto de sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es buen cristiano, buena persona, usted es una persona, ¿verdad?, bien delante de Dios, todo lo que usted haga va a prosperar. Por eso, su confianza no está en ningún sistema político, su confianza está en el Señor, eso es lo que quiero darle a entender. Además, ni siquiera su confianza debe estar en su título lo usa Dios para bendecirlo. Pero Dios es el que usa su título, no usted. Amén. Esto es importante. ¿Cuántos profesionales no he visto yo que me han dicho, no, yo con lo que estudié, ¿para qué Dios? Por ahí andan vendiendo agua de panela. Sí, Señor. Porque es la gracia del Señor. Y vuelvo a repetir eso. Pero el que es injusto, esté donde esté, le va a ir mal, hermano. De verdad. Grábese eso. Versículo 11, mire. Aquí hay un ay que no es del verbo haber, sino es un ay de exclamación de dolor. ¿Ok? Ay del impío, aunque algunos me mandan mensajes así con ay culto, me mandan así. Yo no sé si es que hay de haber o les duele que haya culto. Sí, algunos me mandan mensajes. Por ahí le tengo prohibido a varios hermanos que me manden mensajes escritos porque ya no aguanto. Yo le digo, mejor repíqueme y yo lo llamo porque los errores son tantos. Escuche, hay culto, me ponen así. Yo no sé si es que le duele el culto o si me están preguntando que va a haber culto. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Vea esto. Esto es para que él se hace el bobo y mete sus cabras por allí. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Ay, Dios mío. Jehová está en pie para litigar y para juzgar a los pueblos. Litigar es para ejercer el derecho, amén, la justicia. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Ay, Dios mío. Robaron a los pobres, se llevaron el barbarazo y el queso que había en la mesa se lo llevaron también, hasta el de los pobres. Vea esto. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que majáis mi pueblo? Majáis es darle golpe a, por ejemplo, a los granos para que boten el grano y quede solamente el tamo, lo que lo cubre, la vaina. Escuche. Dice, Jehová, no, ¿dónde está? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová, por cuanto a las hijas de Sión se ensoberbecen. Vea esto. ¿De qué viene hablando el Señor? De gente que está haciendo injusticia, de gente que está haciendo lo malo, de gente que se ha olvidado de Dios. Ahora les dice a las hijas de Sión. ¿Por cuánto? Las hijas de Sión se ensoberbecen, o sea, les da soberbia,
y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Es decir, habían perdido toda vergüenza y andaban enorgullecidas y se habían olvidado del Señor. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá su vergüenza. Escuche, el raparse la cabeza y el quitarse el pelo es símbolo de vergüenza porque es mostrar la desnudez. Para un hebreo, tener la cabeza rapada era vergüenza. Por eso era que le decían los raparon o se rapó, es sinónimo de vergüenza, cayó en un estado desvergonzado. Oiga, dice, raeré la cabeza de las hijas de Sión y Jehová destruirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, es decir, le va a quitar los calzados. ¿Me están escuchando? Si nos apegamos a esto, algunas hermanas deberían andar descalzas, escuche. Las redecillas, redes que se ponían en el pelo, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, es decir, ni desodorante ni colonia, los anillos y los joyeles de las narices, eso se llaman cofias, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán y ella desamparada se apartará en tierra. Ajá. Este pasaje es lo que utilizan muchos para decir que las hermanas no deben usar ni zarcillos, ni collares, ni anillos, ni colonia. Vea el contexto en que está dado esta palabra y cómo se mal aplica. Y se interpreta mal, es una mala hermenéutica, indiscutiblemente. Váyase a Ezequiel capítulo 16, versículo 12 ahora. Porque supongamos que ellos tienen razón y esto es pecado. Váyase a Ezequiel 16, 12. ¿Alguien lo lee? Pondré, ¿no? Pondré joya. Ya aparece allí un momentico. Y aquí en Isaías se las había quitado. ¿Y ahora quién se las va a poner? El Señor otra vez. Ajá, ¿qué más, hermano? Zarcillos en tus orejas. En tu cabeza. El Señor les vuelve a adornar. Ahora, ¿qué está castigando Dios? ¿Los atavíos o la actitud de las hijas de Sión? La actitud. Allí viene. No es que se las quita porque eso es pecado, al contrario, estaban hermoseadas porque la gracia del Señor estaba sobre ellos. El problema es que cuando se ensoberbece y, queridos hermanos, les entra la vanidad y se olvidan de Dios, Dios les quita todo eso para vergüenza. Por eso es que en Ezequiel capítulo 16, versículo 12, se las vuelve a colocar, retribuye nuevamente su cambio. Y producto de su cambio, hay que embellecerlas. Amén. Vean lo que es una mala hermenéutica, hermano. Estos días me conseguí un hermano que me dijo que eso era pecado. Me dijo, todas las hermanas de tu iglesia se van para el infierno. Así me dijo, en serio. Todas las hermanas de su iglesia. Y usted también por no enseñarles bien lo que dice Isaías capítulo 3. Es una mala hermenéutica. Además, escúcheme muy bien, a veces nos preocupamos más en estas cosas que en limpiar nuestro corazón y buscar a Dios de corazón, de verdad. De verdad, hemos obviado las cosas más importantes. Escuche, leí ayer, decía, sacerdote en Argentina prohíbe dar la Eucaristía a joven mongólico. Bueno, esto ha tomado un boom en las redes sociales, Facebook y Twitter. Esto se ha extendido, hermano. Y aunque el sacerdote dio la explicación, dijo, no, porque él no distingue entre la hostia y el pan.
Esa fue la explicación que él dio. Porque él, por ser mongólico, no distingue entre la hostia y el pan. ¿Y cuál es la diferencia entre hostia y pan? Y yo escribí un mensaje ahí. Pero mejor no les digo qué escribí. No les digo. No. Pero de verdad que por la Biblia. No, es que eso anda por las redes sociales, métase para que vea. Es un joven mongólico, claro. Imagínese usted. Si alguien debería tomarlo es él, que es inocente. ¿De verdad? Él es el que, eso se le puse yo. El que no lo debería tomar es usted. Le dije, usted no es digno ni siquiera de dárselo. Y le puse, y ustedes no han sabido distinguir entre celibato y tener mujeres callados y ajenas. Por eso les dije que les di duro. A lo mejor me venía a buscar la policía, pero es. Ahora, escúcheme muy bien. Vea la condición del pueblo de Israel. Es dura, hermano. Es dura. Y el Señor tiene que hablarles las profecías que trae Isaías. En los primeros 39 capítulos son profecías duras. A partir del capítulo 40 hasta el 66 habla de una restauración y habla de una parte buena. Pero aquí, en estos 39 capítulos, hay profecías donde el Señor establece sus principios y sus bases para el pueblo de Israel y para las naciones, donde habla de la condición, escúchese muy bien, aceptable para tener a Dios y para ganar el favor de Dios. Y habla concretamente sobre naciones, sobre las naciones y sobre naciones muy puntuales sobre las cuales vendrá juicio de parte del Señor. Ahora, escúcheme, más adelante vamos a empezar a estudiar parte de lo que se conoce como el conflicto sirio-efraínico. El conflicto sirio-efraínico es conocido en teología como la alianza que quiso hacer el reino del sur con Asiria. Acuérdense que estamos hablando de que una de las amonestaciones más fuertes del profeta Isaías es amonestar al pueblo de Israel por las alianzas con pueblos paganos y extranjeros. Ok. El reino del norte quiso hacer una alianza. Cuando hablo de Efraín, estoy hablando de la tribu de Efraín, donde estaba sentado la tribu de Efraín. Escuche. Y quiso hacer una alianza para defenderse ante los ataques de los enemigos. Jerusalén quiso hacer lo mismo, Judá. Y empezaron a buscar y a hacer tratados con Babilonia y con Egipto, imagínense usted. Y cuando el profeta ve esto, dice la historia y hablan los comentaristas que el Señor, queridos hermanos, viene con una palabra violenta para el profeta Isaías. Y repito, por eso es que lo hace andar descubierto sus nalgas. ¡Qué vergüenza! Jerusalén y Judá, que han visto la gracia y la gloria de Dios, todavía les estoy diciendo que sobre el justo vendrá la bendición, comerá de su propia mano y de su propio pan, y no le faltará nada, y todavía están buscando de hacer alianza con Egipto y con Babilonia. Y ahí viene cuero parejo, hermano. Ahí viene palo puro. ¿En serio? Todavía, eso es como que usted le diga a su hijo, no hagas eso, y él sale y lo hace. Fíjese. Y entonces empieza lo que se llama el conflicto asirio-efraínico. Cómo se empieza a dar la alianza y cómo Dios la destruye. Ya van a ver. Y el final es un final muy bueno. ¿Por qué? Porque Judá al fin comprende que la alianza con los paganos no les va a traer protección. Que al contrario, cuando hacen alianza con un pueblo pagano, Dios se aleja. Escuche, Dios se aleja. Cuando usted busca
Por ejemplo, cuando usted cobra por sus propias manos la justicia, no deja que obra la justicia de Dios. Cuando usted busca alianzas con otras personas, usted corre a Dios. Le está diciendo, no quiero contar contigo ahorita, no me interesa tu ayuda. Entonces Dios se aleja y usted se va a preparar para su más rotundo fracaso. Amén. Eso es lo que el profeta Isaías trata de aquí en adelante en hacerle entender al pueblo de Israel. Pero ya va a ver cómo se van a dar. Incluso Isaías se casa y tiene 2 hijos. Y sus 2 hijos son nombres proféticos. Sí, Mahalael, Jabá, Hasbá. El que se apresura para la ruina, le pone a uno de sus hijos. Imagínese usted. El que se apresura para la ruina. Le digo, ¿por qué le pones ese nombre? No es que yo se lo quiero poner, es que Dios me permite que tenga a mi hijo y le ponga ese nombre porque eso es lo que va a suceder con Israel. A la destrucción, el que se aproxima para la ruina. Sí, son 2 nombres que se complementan. Uno como remanente de Dios y el otro el que se apresura para la destrucción. Escuchen que esto es importantísimo. Hasta la familia toma una connotación profética y el Señor la usa para demostrarle a Israel que está mal. Pero Israel no escucha. Ese es el gran problema. Ya ustedes lo van a ver el próximo miércoles. Amén. Vamos a tomar los diezmos y las ofrendas rápidamente. Nos vamos a partir del capítulo 4, vamos a estudiar el próximo miércoles. Amén. Claro, es una promesa de Dios. Exacto. Escuche que esto es importante, escuche. El hermano, ¿cómo es que se llama este hermano? ¿Ah? Domingo. El hermano Domingo está diciendo, para los que no escuchan atrás, que eso de que el justo comerá de su mano se cumple independientemente si usted es cristiano o no. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición para Dios bendecirlo? Que sea justo. Escúcheme, que sea justo. Y hay personas que son más justas que creyentes. Entonces, al justo lo bendice Dios. Ajá. Conoce un señor. Claro. Eso es como el que da para Dios. El que le da a Dios puede ser mundano, pero Dios se compromete en bendecir al que da. Ahora que vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Exacto. Dios no pide prestado, ni queda endeudado con nadie. Él dijo, yo voy a multiplicar al que dé. Ahora, me dijo hermano, ¿y por qué usted no habla más de diezmos y de esas cosas? Porque con decirle que al que da Dios le da, basta. Si usted no da, no pida. Escúcheme, ya con la bendición que se quita, el no dar es suficiente. ¿Para qué le vamos a poner más carga? Y usted se va a dar cuenta de algo, yo que lo he visto en estos 30 y pico de años que tengo como creyente. El que no da siempre va a pedir prestado. Pero el que da, de alguna parte le viene. Y le llega. Eso sí lo tengo yo por... Amén. Amén. Yo no necesito decirle, saca la cartera que Dios se la va a llenar. Venga aquí los de 500, los de 1 billón. Ahorita hay que hablar de millones para adelante. Venga acá. Usted no me va a escuchar a mí hablar nunca de eso. No me va a escuchar nunca. Y con alegría, exacto. No es que usted va a pasar ahí, bueno, ¿qué más voy a hacer? Voy a dar para ver. No. Dios bendice al dador alegre. Escuche, pero sí lo he aprendido. El que no le da a Dios, siempre le va a faltar. Ese es 1 Carlos Contreras 2:1. Pero es así. Gracias, Padre, te damos en esta noche por el estudio, por estos diezmos y las ofrendas. Bendícelas tu Padre, por mis hermanos, por la iglesia, por tus hijos y por tu pueblo. Es una bendición para nosotros dar con gozo y alegría de lo que tú nos has dado y de lo mucho que tú nos das, Padre amado, damos también para ti. Que esta ofrenda, Señor, reciba tu bendición
y que tú multipliques al 100 por 1, Padre amado, a cada uno de tus hijos y de tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.